Bueno, primero daros la bienvenida a todos. Espero que sepáis que estáis en vuestra casa, en el Centro Espírita León Denis, que es la casa de todos nosotros y de todos vosotros. Recordar un poquito que estamos conmemorando esta semana el Día Mundial de las Víctimas del Suicidio, que es concretamente mañana. Y bueno, todos los años, desde hace 8, venimos celebrando estas jornadas Sonríe a la Vida, que tienen como objetivo fundamental visibilizar estas cuestiones relativas al suicidio desde la óptica de la doctrina espírita, desde la óptica consoladora y esperanzadora que trae para nosotros la doctrina espírita. Hemos dedicado a lo largo de estos años el tiempo a diferentes temáticas, todas ellas relacionadas con el suicidio, como comenté ayer, desde la problemática con los trastornos alimenticios, la depresión, la drogadicción, el alcoholismo. Hemos hablado también del suicidio en tiempos de pandemia. Hemos hablado del suicidio en la infancia y la juventud, su relación con el bullying, su relación con el mal uso de las redes sociales. En fin, hemos tratado también de la homosexualidad y ayer hablamos con nuestra querida amiga Antonia Rodríguez de la Fraternidad Espírita de Sevilla de la transexualidad y su relación con el suicidio. Fue una magnífica conferencia que queremos volver a ver y a revisar porque puso la conciencia en nosotros de lo que es una persona transgénero, de lo que supone ser una persona transgénero. Hablamos de los roles de género, de las diferencias, hablamos por encima del colectivo LGTBIQ+, para saber diferenciar, todo desde una perspectiva científica, desde una perspectiva antropológica, espiritual, cultural, neurológica, biológica, con estudios médicos fundamentados que ya no dejan lugar a dudas sobre una cuestión que muchas veces se trata como si fuera un modismo, como si fuera una elección personal. Nos recordó Antonia en la primera intervención que el suicidio es un crimen social en el que todos, absolutamente todos, tenemos una responsabilidad. No voy a desvelar más datos, más cuestiones, pero las tasas de suicidio en el colectivo transgénero son absolutamente alarmantes, absolutamente alarmantes. Y terminamos la charla con una entrevista realizada a Chico Xavier en el Pingafuego en 1971, en el que el espíritu Emmanuel nos recuerda que el sexo, la sexualidad, es una condición del alma humana. Con esto nos quedamos, pronto estará disponible en YouTube y ahora van a presentar mis compañeros la actividad que tenemos prevista, que será tan magnífica, tan instructiva como siempre nos la hace el doctor Sergio Thyssen, nuestro queridísimo amigo y miembro ya de esta casa, de este hogar. Así que pues doy paso a mis compañeros para que puedan continuar con la presentación. Gracias. Vamos a hacer una lectura para ir cogiendo vibración, elevarnos un poquito y estar más para comprender las enseñanzas del día de hoy. La lectura elegida es El cielo y el infierno, Espíritus felices, por Antoine Cousteau. La muerte es la vida. No hago más que repetir lo que ya ha sido dicho.
aunque para vosotros no hay otra expresión más que esta, a pesar de lo que sostienen los materialistas, los que prefieren permanecer en la ceguera. Oh amigos, qué hermoso espectáculo el ver flamear en la tierra las banderas del espiritismo. Ciencia inmensa, de la cual apenas descifrasteis las primeras nociones. Cuánta claridad aporta a los hombres de buena voluntad, aquellos que han roto las terribles cadenas del orgullo para proclamar bien alto su creencia en Dios. Orad, humanos, dadle gracias por todos sus beneficios. Pobre humanidad, si te fuera dado comprender. Pero no, todavía no ha llegado el tiempo en que la misericordia del Señor habrá de extenderse sobre todos los hombres, a fin de que reconozcan su voluntad y a ella se sometan. Ciencia bendita, a través de tus rayos luminosos, ellos sabrán de llegar y comprenderán. Tu abrigo bienhechor reanimará sus corazones y los fortalecerá con el fuego divino, portador de fe y consuelo. Bajo tus rayos vivificantes, el amo y el obrero se fundirán y se identificarán, compenetrados de la caridad fraterna preconizada por el divino Mesías. Oh hermanos míos, pensad en la dicha inmensa que poseéis en vuestro carácter de primeros iniciados en la obra de la regeneración. Honra a vosotros, amigos, proseguid, y un día como yo, cuando veáis la patria de los espíritus, exclamaréis: la muerte es vida. O mejor dicho, la muerte es un sueño, una especie de pesadilla que dura el lapso de 1 minuto y de la cual despertaréis para veros rodeados de amigos que os felicitan y se congratulan con la alegría de abrazaros. Tan grande ha sido mi ventura que no podía comprender que Dios me concediese tantas gracias a cambio de lo poco que hice. Me parecía que soñaba, y como a veces me sucedía que soñaba que estaba muerto, temí por un instante verme obligado a volver a ese desventurado cuerpo, pero no tardé en darme cuenta de la realidad y di gracias a Dios. Bendije el Maestro que también supo infundir en mí los deberes del hombre que cree en la vida futura. Así es, lo bendije y le di las gracias, pues el libro de los espíritus había despertado en mi alma el impulso de amor hacia mi Creador. Después de todo lo que nos ha regalado el Dr. Thyssen durante estos meses anteriores al verano, después de haber disfrutado del curso que el Dr. Thyssen nos ha ofrecido acerca del perispíritu, pues hoy vamos a dar las gracias por tenerle con nosotros ofreciendo el seminario de la visión espírita del suicidio. Vamos a recordar el currículum del Dr. Thyssen. Bueno, nuestro amigo es médico general, es cardiólogo, también es licenciado en física y, por supuesto, ha dedicado su vida al estudio y a la divulgación del espiritismo. Nació en Porto Alegre, en Río Grande del Sur, en Brasil. Ejerció como profesor de medicina en la Facultad de Medicina Sousa Marques, en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha coordinado cursos de extensión universitaria durante décadas en diversas áreas. Ha trabajado en urgencias y en cuidados intensivos. Ha viajado y viaja por muchos países y ahora también virtualmente, poniendo al servicio de todos sus investigaciones, su trabajo, la gran experiencia que tiene acumulada, siempre trazando esta línea de unión entre la medicina y la espiritualidad.
Su padre, don Francisco Thyssen, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña desde el 1975 hasta 1990. El doctor Sergio fue miembro del Consejo Superior y Supervisor de la Federación Espírita Brasileña durante 24 años. Bueno, estamos deseando ya empezar a escucharle y le damos la bienvenida con toda nuestra gratitud. Le paso el micrófono. Muy bien. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto estarmos por acá juntos de nuevo. Para mí es un honor y siempre que podemos estudiar algo que sea provechoso para compartirnos con la gente, me gusta muchísimo. Y entonces, hoy es el día 9 de septiembre, mañana 10 de septiembre, y estamos de nuevo como que todos nosotros muy sencillos, preocupados, con inúmeros aspectos que tenemos hoy siendo vividos alrededor de todo nuestro mundo, sea España, Brasil y, por así decir, en todos los países, ¿no? Claro que tenemos muchos problemas de calidades distintas siendo vividos por la humanidad, por los pueblos, las culturas, pero la cuestión del suicidio es una cuestión de una importancia inmensa. Para que tengan una idea, estamos el día 9 de septiembre y desde el día 1 de enero de este año, nosotros tuvimos 780,000 casos de suicidio en la Tierra. Estamos, por lo tanto, como que tratando de una tragedia que tiene múltiples circunstancias, pero siempre es algo de una importancia inmensa y nosotros necesitamos hablar de estas cosas como seres humanos, como hermanos, como amigos, como aprendices de todos los problemas que están causando mucho sufrimiento, que muchas veces va como que generar como que el pensamiento, la ideación, el planeo de se quitar la vida por el suicidio. Entonces, queridos, que nosotros podamos agradecer a Dios, que podamos estar juntos verificando algo que sea útil sobre el suicidio y agradeciendo a Dios y a los benefactores que tuvimos contacto con el espiritismo, porque es con él que nosotros podemos, vamos a decir, aprender mucho para que podamos ayudar a la gente, para que podamos trabajar en la prevención, pero más que eso, que podamos estar poniendo, como vamos a ver tal vez un poquito hoy, pero más en los próximos viernes, sobre qué hacemos tanto para la prevención como después que la tragedia está ocurriendo. ¿Qué se puede hacer como espiritistas que nosotros somos? Entonces, queridos, antes de todo, el recuerdo de que lo que estamos mirando, viviendo, conociendo, tratando, que es el suicidio, es una cosa del planeta Tierra. No que no podamos tener otros mundos en nuestra galaxia o mismo fuera de acá,
con una calidad de mundo de pruebas y expiaciones como somos acá en la tierra. Pero es una cosa, vamos a decir, de que es una preocupación de la nuestra humanidad, de los médicos, de los terapeutas, de los espiritualistas, de los espíritas, que podamos hacer algo que pueda ayudar a la humanidad para que podamos cambiar nuestra percepción de más y más sufrimiento que vamos teniendo siempre del punto de vista individual y también del punto de vista colectivo, por causa del drama humano, personal y colectivo del suicidio. Entonces, queridos, muchas gracias por la oportunidad de estarmos juntos trabajando este tema y algo que vamos después continuarmos a hacer otras semanas en el mismo mes de septiembre. Entonces, acá nosotros cuando, por ejemplo, estamos muy alto fuera de la Tierra y miramos como que este planeta azul, como si fuéramos astronautas, ¿no? Como, por ejemplo, estuviésemos en la Estación Espacial Internacional, miramos una Tierra tan linda, tan hermosa, casi toda azul, ¿no? Como haciendo sus movimientos de rotación, de traslación, haciendo su percurso en los cielos de la Tierra. Nosotros no imaginamos cómo es la realidad espiritual del planeta Tierra. Porque nosotros, si no somos medios de evidencia, no tenemos una idea de verdad de la realidad de este mundo. Pero yo puedo decir a ustedes con mucho cariño y humildad que por estar trabajando como médico, como hijo de padres espíritas, conociendo por estudios propios también el espiritismo desde muy temprano y estando cuidando de trabajar en la frontera medicina y espiritualidad, a través de la mediunidad, nosotros estamos muy impresionados hasta hoy, porque no es una cosa que no mirábamos antes, pero cada tiempo que pasa, estamos cada vez más buscando herramientas para comprendermos la realidad espiritual de la Tierra y, por supuesto, también poniendo esas mismas herramientas en equipos de trabajo mediúnico para, en conociendo mejor la realidad, estarmos ayudando con todo lo que tenemos, que no es mucho, porque es una cosa enorme lo que miramos de la realidad espiritual de la Tierra. Entonces, queridos, una cosa es cuando nosotros estudiamos el espiritismo, las obras básicas, todos los libros de Allan Kardec, estudiamos la Revue Spirit, estudiamos André Luis, Emmanuel, Humberto de Campos y otros autores espiritistas, mediúnicos o no, como Gabriel Delany, como Camille Flammarion, como León Denis, así por delante, nosotros juntamos el conocimiento teórico con las evidencias de la realidad. Porque es claro que nosotros tenemos muchos contenidos en obras espíritas que tratan de los problemas de la humanidad, del punto de vista de espíritus en comunicación por medios confiables, trayendo
aspectos para que nosotros espiritistas podamos conocer mejor la realidad. Pero este planeta vive hasta hoy por miles y miles de años y estamos aún viviendo problemas muy serios en que el suicidio es, por un lado, consecuencia de muchos otros aspectos que, claro, tienen a ver con la poquísima evolución moral de este mundo, de la nuestra humanidad, de los errores de nuestras vidas pasadas, del pretérito, por lo tanto, y una idea de que el suicidio también muchas veces como consecuencia de algo que no se puede examinar cuando miramos solamente lo que pasó en la encarnación actual de la gente, de los hermanos y hermanas que quitan su vida. Pero también una idea de qué pasa después de la muerte física. Claro, estamos tratando ahora mucho más del suicidio directo do que outro tipo de suicídio, que é o suicídio indireto ou involuntário, por causa de outras qualidades, de errores muito típicos de la gente que vive acá, porque mucha gente, la mayoría, no tiene idea de la realidad. No tiene idea de la realidad personal. No conocen a sí mismo, no conocen sus familiares, la sociedad, las comunidades, los países, los pueblos. Pero tenemos una idea, una apariencia de que conocemos, pero no tenemos idea. Y entonces, una visión de suicidio como consecuencias lamentables, tristes, de los hechos vividos, claro, en la vida actual, pero con mucho más razón en vidas anteriores. Y el otro aspecto es de que una vez, por cual sea la realidad personal de alguien que encontró como una salida para sus conflictos, sus culpas, sus depresiones, ansiedades, traumas vividos en la presente encarnación, la gente aún va a vivir en el más allá de una forma que es algo muy impresionante. Y yo puedo decir a nuestros amigos en España que yo, como médico, como espiritista, como trabajador en la seara de mediums, ¿no?, de la mediunidad, yo tengo visto cosas que a veces yo tengo que pensar si puedo o no compartir con mis hermanos que estamos como espiritistas o como médicos tratando de este tema. Entonces, muy bien. En otros mundos no hay suicidio. No hay también tantas otras cosas que tenemos acá que son resultados, todas ellas, de la nuestra dificultad de tenermos antes obtenido evolución espiritual, crecimiento de comprensión de la realidad para la valoración de la vida, independientemente de los desafíos, de los sufrimientos kármicos, expiatorios que la vida y por causa de las leyes nos llevan a vivir en la tierra. Entonces, queridos, nosotros que somos espíritas, tenemos una responsabilidad enorme, porque, queridos hermanos que estamos juntos hoy, nosotros
debemos como que estudiarmos cada vez más, pero no solo para mejorar nuestra cultura espírita, nuestra condición de conocernos cada vez más la realidad. Pero el suicidio es algo que es como que hay una invitación de trabajo, una invitación de dedicación con las herramientas espiritistas para que podamos cumplir de acuerdo con las enseñanzas que tuvimos, para que proporcionalmente podamos trabajar, recordando del Maestro Jesús, de todos ellos que antes de nosotros vinieron acá a la tierra y que estuvieran con el conocimiento que tenían, ayudando siempre. Entonces, queridos, el conocimiento espírita es como un privilegio, mismo que como espiritistas nosotros tengamos una clara idea de que no hay privilegios en las leyes de Dios. Entonces, es un tema para estarmos algunas horas más juntos, trabajando, mirando muchos aspectos, como vamos haciendo desde hoy hasta el final o al empezar del mes de octubre, como estábamos combinando otro día, ¿no? Entonces, una idea curiosa es que empezamos con el libro de los Espíritus, cuando de una manera muy clara, Allan Kardec pregunta sobre el suicidio a los espíritus de la codificación. Por la pregunta comprendemos la preocupación de Kardec y por la respuesta, la continuidad de la preocupación de los espíritus, buscando que no tengamos duda de las consecuencias muy tristes, muy sufridas por causa de la quitación de la vida. Entonces, queridos, estamos como que buscando a partir de Kardec, por ejemplo, otros libros. Vamos a hablar de eso otro día, pero hay un libro que es un libro maravilloso, post-Kardec, por la mediunidad, no de Francisco Cândido Xavier, pero la mediunidad de la señora Ivone del Amaral Pereira, que siempre trabajó como medium con Becerra de Menezes, y entonces trabajaban juntos cuando Ivone era encarnada y Becerra desencarnado. Ahora están ellos trabajando juntos, algunas veces en las reuniones donde nosotros estamos cuidando de los suicidas, a veces de una forma, pero de otra forma siempre. Otro aspecto es que hay un espíritu de Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, de origen lusitana, que entonces se quedó ciego cuando muy viejito en su última reencarnación, y entonces se quedó muy depresivo, no le gustaba estar impedido de ver la gente, las cosas, y cometió suicidio. Llegó al mundo espiritual en condiciones muy típicas de ellos, de ellas, que se van como que por suicidio. Y entonces cuando tuve condiciones, como era un escritor, era y es, entonces escribió este libro que va nos hablar sobre la realidad
de los suicidas en el más allá, luego, después de sus desencarnaciones. Es un libro para toda la gente, gradativamente estar como que conociendo, porque hay ahí una idea mejor de que todo que Allan Kardec con los espíritus pudieran traer para nosotros. Y entonces hay otros libros, pero después del libro Memorias de un Suicida. Son libros lindos, más recientes, tratando del mismo tema. De tal manera que todo el conocimiento es bueno para la prevención, para los diálogos fraternales. Entonces, por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud, y yo hablo como médico, hace muchos años reserva el mes de septiembre para una idea de concientización, de prevención, mismo ellos, colegas de todo el mundo, que no conocen, porque no son espíritas, la realidad del más allá para los suicidas, independientemente, buscan fechas, seminarios, conferencias, estudios, para que todo el mundo pueda compartir ideas para que tengamos cómo trabajamos la prevención. Pero los espiritistas tienen mucho más razón para dedicarse a esta tarea de orientación, diálogo, para que podamos disminuir el tamaño de la tragedia mundial. Para que tenga una idea que es de más preocupación aún. En general, nosotros teníamos más o menos 700, 800 mil suicidios por año, pero tuvimos la pandemia por el coronavirus. Peoró la situación de la humanidad en muchos aspectos. Ansiedad, depresión, esquizofrenia, dependencia química, álcool, anfetaminas, opioides, cocaína, heroína y así por delante. Este conjunto, por causa de cambios inevitables del día a día de los humanos de cada país, generó como que una peora de la salud mental de todo el planeta. Hay artículos que yo busco en aspectos que estamos tratando ahora, sea de Reino Unido, sea de Brasil, de Estados Unidos, sea de Portugal. Hay una idea de que depresión y suicidio estamos trabajando en algunos de estos países con una idea del doble de casos cuando comparamos estadísticamente cuando de antes de la pandemia, cuando la situación que teníamos ya era una calamidad. Entonces, este año, probablemente al diciembre, vamos a llegar por primera vez en la historia de la humanidad, desde que tenemos contabilidad de estos números, a 1 millón de casos. Es algo muy serio, queridos. Cuando yo decía antes con ustedes una idea de que cuando estamos mirando la tierra de arriba, linda, hermosa, azulada, haciendo sus movimientos, y nosotros mirando todo eso con un orgullo
un orgullo de luz, vamos a decir, si es que podemos utilizar la misma palabra, ¿no? Qué lindo este mundo, pero cuando adentramos, y no necesitamos bajar a la superficie donde estamos cuando en nuestros trabajos mediúnicos, mismo de arriba, cuando estamos mirando espiritualmente, es todo oscuro. Es algo que hay muchas veces dificultades de encontrarmos palabras para una mejor descripción. Entonces, como tenemos miles y miles de años de guerras, guerras y más guerras, tuvimos guerras mundiales en Europa, millones y millones de víctimas por aquellos que murieron en combate y aquellos que llevaron a todo este sufrimiento por invasiones de países, por bombardeos, por campos de concentración. Pero la cosa no se quedó en el siglo pasado. Estamos ahora preocupados por causa del drama de la Ucrania, pero también de Siria, de Afganistán, de Yemen, y de tantos otros países como en África, por ejemplo. Entonces, espiritualmente, cuando ponemos nuestros ojos espirituales en la realidad, estamos mirando causas y consecuencias de guerras, de los suicidios, como también qué pasa con la salud mental de este planeta. Cómo viven aquellos que desencarnan por causa de sus problemas con diagnósticos de trastornos mentales. ¿Qué van a vivir del otro lado? Muchos espíritas creen que la gente se quede bien porque dejó el cuerpo acá en el lado material de la vida y como un milagro se quedaron bien, pero no es así, es el opuesto. Se quedan enfermos, muchas veces viviendo conflictos, dolores morales. El problema de la obsesión no es de desencarnados solo para su acción voluntaria o involuntaria también, para con los encarnados. Hay de todo. Hay de desencarnados entre ellos mismos. Y nosotros fuimos aprendiendo, queridos hermanos, se me permiten hablar de estas cosas, que en el mundo espiritual hay mucha aglomeración de gente con niveles morales, espirituales semejantes, pero hay cortezas diferentes y son 12.000 millones de desencarnados en todo el mundo, en una distribución que depende claramente de la evolución espiritual de cada uno. Los mejores se quedan arriba. Hay regiones intermediarias y hay regiones de mucha limitación, sufrimiento, dolor, que tiene a ver, por ejemplo, con umbral inferior de que nos habló André Luis, ¿no? Hay las cortezas de las tinieblas y hay también algo que los espiritistas aún no conocen bien, que son las cortezas de las esferas o contenidos abismales. Pero esta es la Tierra, sábese a cuánto tiempo, pero de un tiempo para acá estamos mirando y buscando
través de recursos mediúnicos, cambiar algo, no solo en el sentido del suicidio, que es nuestro tema de hoy, pero ¿por qué que debemos considerar este aspecto más amplio? ¿Por qué el suicidio? Que muchas veces la gente no comprende por qué la señora, el señor, por qué, como es muy preocupante hoy, que jóvenes, que niños estén intentando y muchas veces muriendo por suicidio voluntario, que hace parte entonces de una tragedia. ¿Por qué? Muchas veces las personas de cualquier edad estaban viviendo sus vidas comunes y de una hora para otra la persona se queda enferma de un modo más o menos perceptible, nítido, pero cuando se va a mirar, antes que pueda buscar o haber una indicación de alguien, médico o de familia, para tratamiento psiquiátrico, psicológico, cuando miramos se fue, desencadenando para sí un sufrimiento terrible, pero también para toda la familia, por extensión, por una cuestión de psicosfera, que vamos a hablar otro día, una especie de alastramiento de ondas de una calidad muy limitada, para decirnos poco, que va como que generando una ambiencia psíquica que va como que también llevar a una tendencia de que las ideas e intenciones suicidas por dolores morales vengan a ser como que un elemento desencadenante para otros casos alrededor, pero también lejos, pero que no hay limitación de alcance de estas mismas ondas mentales. Pero otro aspecto para empezarmos algunas consideraciones acá en familia, como estamos de nuevo hoy, una idea de la relación entre guerras, problemas médicos, especialmente trastornos mentales, suicidio, abortos inducidos en nuestra historia. Y hoy entonces, en este año, ya tuvimos un número que es una cosa impensable. Entonces, estamos compartiendo dolor. Y para la gente que tiene alguna predisposición, esta condición psíquica mental mundial va llevando que otros vengan a quitar sus vidas. Y cuando llegan al mundo espiritual, hay de todo. Manteniendo sufrimiento, espíritus mejores, buenos, amigos, benefactores, están trabajando, intentando la prevención, esclareciendo a la humanidad, pero también como que trabajando con todos para que podamos, espiritistas más, buscando algo para mejor, para el socorro de aquellos que se fueran por causa del suicidio. Entonces, nosotros trabajamos, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud. Una vez en diciembre de 2019, una de las últimas viajes que yo he podido hacer antes de la pandemia llegar, fue
por una invitación de hablar sobre depresión y suicidio, una visión médica y espiritualista en la Organización Mundial de la Salud. Y entonces hablamos de el más allá, hablamos de la vida después de la muerte. Disculpe, no fue Organización Mundial de la Salud, fuera en la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en el cuartel general, el principal en Nueva York. Y entonces había gente entre diplomatas, funcionarios, médicos, escuchando a alguien que ha venido de Brasil para hablar de espiritualidad y suicidio, espiritualidad y depresión. Entonces, con ellos también hablamos de una idea de la supervivencia, de la idea de que la muerte no es como que el final. Y es un conocimiento, el conocimiento, por ejemplo, de los postulados espíritas, que como semillas de luz yo fui llevando en las manos para compartir con ellos en el auditorio de las Naciones Unidas, de tal manera que la gente me miraba muy curiosa, ¿qué médico es este que habla de reencarnación, de ley de causa y efecto, de la existencia del más allá? Y habla de que la prevención del suicidio va a pasar por una importante y necesaria idea mejor de la realidad, porque cuando la gente que busca el suicidio para una impresión de que su sufrimiento va a terminar, cuando se ve en el más allá, y yo hablaba sobre eso, la gente va a pensar mejor, porque va a tener aún más sufrimiento después en el más allá. ¿Cuántos años va a quedarse en las cortezas oscuras de sufrimiento, con el mismo sufrimiento que ya tenía, y ahora más aún, por causa de las reverberaciones del sufrimiento, porque su vida física se fue, por el sufrimiento de sus familiares y amigos, de su comunidad, que va repercutiendo en su condición mental, espiritual. Entonces, queridos, tenemos una tarea. Entonces, por ejemplo, en Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas, en el septiembre amarillo, la idea de que debemos escuchar, debemos invitar a la gente como una medida muy simple que tiene a ver con empatía, compasión, solidaridad. Nosotros no podemos percibir que alguien desea compartir algo que antes de todo no sabemos lo que es, pero sentamos, sea en el banco de la plaza, sea en el metro, sea en el departamento de donde están la gente juntas trabajando, sea en el hogar, sea donde sea. Si alguien nos busca para un diálogo, escuchemos. En inglés, let's talk. Let's talk. What has happened? What about your suffering? Y entonces, si nosotros a veces, muy humildemente, perdemos 5 o 15 minutos de un día, podemos salvar una vida. Salvar una vida es un patrimonio para quien salva y para él o ella
que se está ahora en seguridad. Porque hay una tendencia de compartir tristeza, sufrimiento, hechos difíciles que están justo ahora como que veniendo a lembranza, a recuerdos, para que la gente pueda hablar y compartir, trayendo alivio a cada uno. Y entonces nosotros que podemos escuchar, no somos solo aquellos que son de área de salud, médicos, enfermeras, atendientes, fisioterapeutas y así por delante. No, cualquier uno que tenga buena voluntad, que tenga como que compasión. ¿Dónde vamos si en un mundo de tanto sufrimiento no vivimos compasión? Tenemos muchas viciaciones morales adquiridas en la historia de nosotros mismos, en la historia amplia de la realidad en la tierra. Pero ahora, espiritistas o no, cualquier uno puede escuchar. Escuchar, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para ayudar? Yo voy a dejar, por ejemplo, mi teléfono, mi WhatsApp, mi email. Escribe cuando necesites algo. Pero antes se puede decir, ¿qué tal si usted busca una ayuda del médico de familia, de un psicólogo, mismo para los pobres? Porque en Brasil hay mucha miseria, mucha falta de apoyo vamos decir, de la salud pública, que lamentablemente no está ahí para todos. Pero hay grupos que trabajan por caridad, porque independiente de sus religiones o creencias, desean ayudar, porque se dieran cuenta de la calamidad del problema del suicidio. Entonces, amigos anónimos, campaña pela vida. Entonces, si somos espíritas, tenemos más obligación, más invitación para un trabajo más abrangente, pero independiente de creencias, nosotros somos humanos, somos todos iguales, nadie es mejor do que nadie. ¿Qué cosa más especial si nosotros podemos sentir qué bueno que la señora aceptó una sugestión de buscar ayuda de un profesional de salud o de grupos que cuidan, ¿no? Como voluntarios en favor de la vida para que podamos cambiar todo lo que hay. Creo que más adelante nosotros en septiembre o que sea octubre vamos a poder trabajar aspectos de cómo que los espiritistas que conocen algo y pueden conocer mejor aún sobre el mundo espiritual, el más allá, ¿qué ocurre desde el punto de vista más personal, familiar, de contextos menores, pero qué pasa en el mundo espiritual para que nuestros equipos puedan ayudar? Entonces, tenemos proyectos de ayuda con equipos y vamos a compartir estas cosas porque va a me gustar tanto que, por ejemplo, un día, después de algunas charlas, algunos encuentros, yo pueda visitarlos presencialmente o no, pero mirando grupos donde sea, para que estén trabajando en los mismos moldes, ayudando a decenas, centenas, miles de desencarnados que están sobrecargando
el mundo espiritual por causa del sufrimiento colectivo, que es la suma del sufrimiento personal, individual, por causa tanto de suicidio directo, que es el más importante, pero no deja de ser serio, el suicidio indirecto por causa de hábitos, tendencias y aspectos que vamos eligiendo de vivirmos en la vida presente. Entonces, queridos, yo creo que podemos dejar nuestra humilde presentación de algunas reflexiones por ahora y me quedo también con ustedes para cuánto tiempo deseen que yo pueda compartir algunas inquietudes y estarmos aún hoy mismo en esta tarde trabajando aún este tema. Muchísimas gracias, Sergio, excelente. Bueno, no sé si hay preguntas, sería muy interesante que hicierais vuestras preguntas a través del chat, eso sí, para que las puedan recoger nuestros compañeros. Keila, ¿hay preguntas? ¿Hay comentarios? Todavía no. Os animo a que pongáis aquí vuestras dudas, vuestros comentarios, que el tema es muy importante y bastante interesante. Es una temática muy interesante y, como ha dicho Sergio, a los espíritas nos toca muy de cerca. Tenemos una gran responsabilidad en aliviar y tratar de curar incluso, ¿no?, los dolores en la tierra. Para eso estamos aquí también, es parte de nuestra tarea, de nuestra pequeña misión, ¿no?, pequeña y humilde misión. El tema del suicidio está adquiriendo, como ha dicho Sergio, tintes verdaderamente dramáticos. Sabemos que todo es consecuencia, pero tenemos una labor grande, ¿no?, para evitarlo, para hacer sobre todo un trabajo de prevención, ¿no?, me parece. Animaos a hacer vuestras preguntas. Vale, con permiso. Sí, claro. Sí, no, yo según estaba escuchando a Sergio, a lo mejor no es muy importante la pregunta, ¿no? Pero estaba pensando en tantos espíritus, ¿no?, que también pues, son ayudados desde esos trabajos, ¿no?, que explica Sergio. En algún momento, evidentemente, ellos ya cuando se ven ayudados, comienzan, ¿no?, un proceso de autoanálisis y de reconstrucción de su propia visión de las cosas. ¿En algún momento habéis encontrado espíritus que por esta gratitud, por este agradecimiento del trabajo, del amor que han recibido, se ofrecen desde el mundo espiritual también para colaborar con estos grupos que os dedicáis a esta labor? Rosa, muy interesante. Me gustaría de decir, antes de contestar sobre este aspecto, es de que hay algo, por ejemplo, simples, independiente de una capacitación de grupos mediúnicos para estarmos cuidando un poquito mejor de ellos. Hay una idea de que en estas reuniones, como vamos a estudiar juntos más adelante, muchas veces estamos recibiendo casos específicos. Por ejemplo, la incorporación o la psicofonía de algunos que se fueran por suicidio, pero que fueran rescatados en un nivel del más allá de mucho dolor y se quedan completamente perturbados
por una suma de su sufrimiento de antes, agravado por el sufrimiento, por la muerte por causa de la acción del suicidio. Entonces nos quedamos con ellos, Rosa, por 10, 20 minutos, cuidando del diálogo fraternal, que es fundamental, como también la imposición de manos. Por ejemplo, cuando se ve con una parte de su cerebro perispiritual o de su corazón o de la región cervical, que va, porque el perispíritu va a ser dañado por cual sea el método del suicidio. Si la gente, como es muy típico de las mujeres, utilizan como que una cantidad muy elevada de medicinas para quedarse en coma y desencarnar, hay consecuencias también en el perispíritu. Entonces, dialogamos con cariño, un amor, una cosa propia del trabajo mediúnico, ¿no? Pero también con la imposición de manos, porque deseamos que cuanto antes el perispíritu, por una acción fluídica del pase del encarnado para el desencarnado que está manifestándose por medio, para que inmediatamente, en cuestiones de segundos, su perispíritu que estaba dañado se quede bien. Y este bienestar que es físico, mismo que sea para el perispíritu, porque el perispíritu es semimaterial y todo lo que es semimaterial, como vimos en el estudio del perispíritu, es material también. Y entonces hay un alivio, que es un alivio moral, por amor, y también por amor, un alivio material del perispíritu. Entonces, esta es una forma, que es una forma direccionada para unos y otros. Pero por causa, Rosa, de la cantidad que podemos ayudar en cada una de las nuestras reuniones, y vamos después, más adelante, volveremos a eso, nosotros podemos utilizar mecanismos de ideoplastia, mecanismos de algo que la física nos ayuda a crearmos para que podamos ayudar a muchos en el mismo tiempo que utilizamos para ayudar a 1, 2 o 3. Nos gustaría de cuidarnos siempre individualmente, personalmente, pero hay tanto sufrimiento y se puede tanto, con el mismo cariño, la misma atención, hacernos como que una multiplicación de la ayuda. Y los espíritus, Amalia, Domingo y Soler, y otros espíritus que se quedan trabajando en una equipe con mucha gente, están ellos, Rosa y amigos, nos ayudando a la creación de campos. Y vamos entonces mirar eso otro día, para que en una misma reunión podamos estar como que ayudando a todo un grupo más numeroso o menos, por ejemplo, de los suicidas de España en los últimos 2 años, o de Brasil, o de México, o de Estados Unidos, en el mismo tiempo que nosotros elegimos, y los medios con evidencia van mirando el cambio para cada uno, cuando están ellos dentro de este campo. Otro día vamos a hablar mejor. Entonces, cuando Rosa hablaba sobre la idea del diálogo, de la ayuda,
yo creía que podría ser útil hablar de que los dos son importantes. Entonces, cuanto a tu pregunta, Rosa, yo tengo una certeza, era de que estaríamos como que te contestando, diciendo sí, claro, porque cuando ellos se quedan bien y después de todo un periodo de adaptación, de comprensión, de estudios de ellos, en cursos en el más allá, cuando ellos están muy gratos y están ahora conociendo mejor el mundo espiritual, están prontos a ayudar. Porque este amor, esta fraternidad, ela va como que irradiándose y también promoviendo como que el interés de aquellos que antes fueran ayudados, de ahora estarem como una especie de retribución, estarem trabajando en estos equipos. Pero, Rosa, nos gustaríamos de estar con ellos. Tengo la certeza de que muchos, por tantos años de trabajo, no solo de nuestros grupos, pero de todo el mundo, de todo el movimiento espírita en el mundo, están en una especie de retribución trabajando. Pero, Rosa, no tenemos tiempo, no tenemos oportunidad. ¿Cómo nos gustaría de, por ejemplo, escucharmos a uno por 10 minutos, compartiendo de su gratitud, por ejemplo, que sea? Porque gratitud es una cosa de luz, de amor, es una virtud. Trabajamos con gratitud hoy en medicina. Entonces, pero 10 minutos, Rosa y amigos, nosotros aprovechamos para cuidarnos de más una cuestión, de más un caso, ¿comprendes? Entonces, es una forma de, mirando todo que aún necesita de ayuda, nos aprovecharmos cada minuto, cada minutito de oportunidad del trabajo. Para que tenga una idea, Rosa, nuestras reuniones a los sábados empiezan a las 9 de la mañana y vamos hasta 12:30. Son 3 horas y media que pasan como si fuera 15 minutos, porque es una cosa tan provechosa, tan interesante, porque vamos mirando las cosas buenas se quedando en favor de la gente, no solo en la cuestión del suicidio, en todas las cuestiones de sufrimiento humano, que cuando miramos, ¿qué horas tenemos? 12:30. Y ahí entonces, entonces está bien. Muchas veces, Rosa, yo jugando, yo digo, no puede ser. Entonces vamos hasta las 3:30 de la tarde. Y la gente se ríe porque la gente es sábado, cada uno va para su familia, para seguir en el día de estar en el fin de semana con sus queridos familiares. Entonces, me gustaría de compartir este aspecto. Disculpe si fue muy adelante. Sergio, tenemos bastantes preguntas. Estoy listo. Entonces, tengo una pregunta que es de Víctor, que dice, ¿cómo hacer llegar a los que tienen ideación suicida que su vida no va a cambiar por el suicidio cuando su mente ya tiene una foto de lo que va a suceder? Marta, si yo comprendí bien, cuanto a alguien que está pensando de cometer suicidio, que se puede decir, es una cosa para ellos que son espiritistas, tenemos mucho contenido para compartir con cada uno de
cual sea su edad, su profesión, su condición social, ¿no? Hay un otro aspecto, para más allá del contenido de los estudios espiritistas de cualquier uno de nosotros, tenemos inspiración. Tenemos el ángel de guarda de la persona que está intentando, pensando, planeando algo en estos aspectos. Tenemos amigos espirituales de tal manera que cuando estamos de verdad deseando ayudar, vamos teniendo como que una idea de qué aspectos que para este caso pueda ser el mejor de compartir para que pueda cambiar de sus intenciones. En primer lugar, la idea de que no hay muerte, de que va a perder el cuerpo y va a continuar con sus problemas espirituales, sociales, de tal manera que es algo para se compartir. Y también una idea de que, ¿por qué estamos en la tierra? No va a adelantar nada dejar la encarnación, por el opuesto, va después no solo vivir las consecuencias periespirituales de los daños causados por causa de la actuación suicida, como va a volver a una cola de oportunidades para llegar a su vez de renacimiento, donde va a vivir las mismas pruebas y expiaciones que intentaba dejar de sufrir y entonces quitaba su vida. Entonces, hablar, pero siempre cerca, siempre en contacto, siempre se poniendo a disposición, claro, con los cuidados naturales, pero buscando una integración, una confianza de la parte de aquel o aquella que está como que cerca de la muerte por suicidio, para que se pueda construir una amistad, una relación de confianza. Por eso que debemos cultivar empatía, compasión, deseo con sinceridad de cambiar todo. Porque si somos egoístas, orgullosos, nosotros no vamos dejar para la nuestra vida algo diferente. Necesitamos, tenemos este compromiso. Todos podemos ayudar, esclarecendo, compartiendo y orientando para que la gente va a buscar una ayuda que no necesita ser espírita. Pero miren qué interesante, médicos, psicólogos, psiquiatras, geriatras, pediatras, para que tengan una idea del problema de la humanidad en estos términos. Existe una especialidad que se llama suicidología. Se puede tener suicidología por causa de este drama colectivo que hay en esta humanidad, peor ahora en estos tiempos de desesperanza, de pandemia, de depresión, de autismo, con sufrimiento de toda la familia. Entonces, más do que antes, queridos, es una hora muy especial. Si hoy, con todo lo que hay, nosotros no vamos como que crear en nosotros un sentimiento de ayudarnos a toda la gente, no vamos a despertar jamás
para estas cosas. ¿Comprenden? Sí, bueno, Sergio, hay bastantes más preguntas. Te voy a trasladar la siguiente, que insiste y sigue insistiendo en el tema de la ayuda, de cómo ayudar. Creo que es importante, te la hace Katia, y dice así: ¿cómo nosotros los espiritistas podemos ayudar a las personas que no creen en la vida después de la muerte? Tengo varios conocidos en España que defienden la eutanasia, justifican el suicidio en algunos casos y son ateos. ¿Cómo concienciar sin hablar de religión? Muy bien. Independientemente de la luz del espiritismo, para nosotros y de nuestra voluntad de compartirmos estas luces con aquellos que están en la oscuridad por causa de sus sufrimientos, ¿no? Nosotros podemos comprender que el suicidio es una cuestión médica, es una cuestión que tiene a ver con la salud mental. Y entonces, suicidólogos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, todos ellos son invitados a cuidar de la gente que está viviendo antes de la muerte, sufriendo sus problemas personales que los llevan a pensamientos e ideaciones suicidas. Entonces, independiente de religiones, debemos buscar ciencia. Yo, claro, siempre pienso en la ciencia espírita, de la cual hablábamos todo este tiempo, con otro nombre, pero ciencia de los trastornos mentales, recomendando, escuchando, compartiendo nuestro tiempo, nuestra buena voluntad, nuestra idea de escucharmos los dramas de los hermanos y hermanas de cualquier edad, para que ellos se sientan abrazados. Ahora yo voy a tener más una amiga, un amigo. Qué lindo que estás me escuchando. Ya me siento un poquito más aliviado. Pero hay que recomendar, porque muchas veces, queridos, es una emergencia y nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Y para que no sea tarde de más, para que no vamos nos arrepender de no tenermos hecho más, que podamos hacer todo hoy, no mañana, hoy, con todos los aspectos que podamos compartir para ayudar. Si no es por la religión, quieren una curiosidad que yo me acuerdo ahora. Nosotros como espiritistas, nosotros estudiamos una idea de la primera grande revelación con los 10 mandamientos, con Moisés. Nosotros trabajamos, como está en el Evangelio según el Espiritismo con Kardec, la segunda grande revelación con la venida del Maestro Jesús, con las bienaventuranzas, con los evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan, y Paulo y otros. Y entonces, nosotros con ellos no tuvimos estudios sobre suicidio. No hay. Nos llevando a creer que este problema tan actual no era tan importante antes, mismo que nos recordemos de Judas Iscariotes, que se fue por suicidio, ¿se acuerdan? Pero no era algo de una motivación
de una importancia epidemiológica médica, como los paralíticos, los ciegos, los lunáticos del Evangelio, para las sugerencias del Maestro Jesús. Pero desde 2000 años para acá, miren el tamaño del problema que estamos estudiando hoy. Entonces, queridos, por ejemplo, oración. Yo voy a decir tal vez por una segunda o tercera vez, cuando fue a 6 años, yo empecé un grupo de oraciones por la humanidad. Ni yo tenía una idea mejor, porque era como una voluntad pequeña de ayudar. Y entonces con hermanas dirigentes espíritas de Portugal, donde yo visité tantas veces, empezamos un grupito con 6 personas. Siempre a los domingos a las 6 de la tarde de Brasil, 9 de la noche de Portugal. Y entonces el grupo fue un grupo cerrado de Facebook. El grupo fue aumentando progresivamente y entonces empezó la pandemia. Cuando yo miraba que yo me quedaba más en mi casa por causa del lockdown, de aislamiento social, yo pensé, ¿por qué? Cuando miraba que había miles de muertos cada día en Brasil, en España, en Estados Unidos, en Reino Unido, ¿por qué que yo no voy a hacer oraciones todos los días? No es nada, pero puede ser mucho para algunos. Entonces, cuando empezamos oraciones todos los días, éramos 1250 de 20 países, amigos de estas ciudades donde yo tenía estado en viajes de divulgación doctrinaria. Entonces, llegamos en Brasil a tenermos 4000 muertos por día. Es una cosa inimaginable. Entonces, empecé oraciones en el mismo grupo todos los días, a las 5 de la tarde, como es hasta hoy. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento independiente de las víctimas hasta hoy por la pandemia. Tenemos malaria, tuberculosis, tenemos cardiopatías, tenemos autismo, tenemos depresión, suicidio, guerras. Y entonces estamos ahora con 8400 hermanos de 35 países. Gente que yo conocí, gente que no, porque es una familia. Entonces, oración es una herramienta de amor. Si el Maestro Jesús en inúmeros momentos recomendaba la vigilancia y la oración, ¿cómo que nosotros cristianos, espiritistas o no, no importa, mismo no cristianos, judíos, musulmanes, no importa, mismo ateos podamos estar con Dios, elevando nuestros corazones y solicitando ayuda y luz para ellos que están con disturbios de ansiedad generalizada, con depresión, con esquizofrenia, con dependencia alcohólica o de tantas otras drogas. No vamos reconocer la recomendación del Maestro. Entonces, por causa de eso, mismo que la gente no escuche lo que gustaríamos que pudiese ser útil, vamos a orar. Yo tengo tu nombre y yo voy a buscar ayuda espiritual para que tú puedas vencer tus limitaciones, tus desafíos,
tus dificultades de hoy, vamos a creer en la asistencia de los ángeles, sea cual for la idea, el rótulo de los espíritus superiores, para que podamos tener la gente más sencillas a las oraciones. Para que tenga una idea, empecé hace 2 años un grupo de oración por la humanidad todos los sábados en español, porque yo hablo un poquito y entonces me gusta también reunir hermanos de Iberoamérica en oración todos los sábados, siempre pensando también, pero no solo, en los suicidas. Disculpe que me fue muy A adelante. ver si nos da tiempo a otra pregunta más, Sergio. Pues nuestra compañera Sandra nos dice que tiene una pregunta acerca de una niña de 13 años que se suicida por problemas de identidad sexual, considerando que queda mucho fluido vital en su cuerpo espiritual, pero por otro lado su conciencia no ha terminado de madurar. ¿Sería tan amable de esclarecer ese punto? Sí, muy bien. Es un caso muy serio, ¿no? De una joven con 13 años, que es una edad de adolescencia, ¿no? Donde hay muchas hormonas, hay muchos cambios físicos, hay una llegada a cosas de conciencia y también es una época de conflictos. Conflictos cuanto a su pensamiento, sentimientos, su cuerpo, su familia, bullying. Bullying en las escuelas es causa de intención de quitar sus vidas. Todo eso hace parte del conjunto de ciencia médica, ciencia espírita, entrelazamiento en búsqueda de alivio de estos aspectos causales de muchos problemas y también del suicidio. Entonces, muchas veces también hay ahí una cuestión kármica. Mundo de pruebas, de expiaciones. Cada joven con 13 años tiene una historia que puede ser más antigua de cualquier adulto. Y también historias en el más allá, donde estuviera tantas veces entre una vida y otra, haciendo o qué. Entonces, nosotros somos consecuencias de toda una historia longínqua, multimilenaria, y nosotros no vamos a vivir a los 13 años depresión, ansiedad o lo que sea, si no hay una carga interna y una carga muchas veces externa también, todo junto, causando, manteniendo dificultades y a veces, lamentablemente, siendo suficiente para dejar la vida física. Entonces, queridos, esta es una cuestión que está en todo el mundo. Gente con 8 años, gente con 20, señoras con 70 años. Entonces, queridos, es un drama que está ocurriendo con mucha gente. Por eso que para hablarmos de suicidio tenemos que estar nos capacitando, porque mucha gente escucha suicidio creyendo que es una salida para sus dramas, pero no es. Entonces, para hablarmos
debemos hablar con propiedad, siempre alertando de los dramas que van a ser vividos peores después do que los dramas que estaban siendo vividos antes, cuando las ideas estaban como que surgiendo. Por eso que los padres, los hermanos más viejos, las maestras y maestros de las escuelas, toda la sociedad necesita estudiar este tema, porque es una maravilla cuando una mujer, un hombre, un joven o un adulto que intentaba suicidarse, comprende por orientación, por alguien o un conjunto de gente que se pone a servicio para que las cosas no vengan a ocurrir. Entonces, es un desafío y jamás vamos a perder tiempo trabajando este tema. Siempre es útil y que nosotros que somos sencillos, que comprendemos esta realidad, que estemos observando, saliendo de nuestro espacio de confort para dedicarnos tiempo y energía en favor de lo que sea que pueda ser útil para evitar que alguien se va de esta forma. Muchas gracias, Sergio. Tenemos más preguntas. Te comento, mira, de nuestra compañera Licia Álvarez, nos dice lo siguiente. Hace casi 4 años mi hija desencarnó. En un lecho hospitalario, un pastor evangélico hizo una oración y me dijo que ella tenía un espíritu de suicidio. Esa era la razón por la cual tuvo una depresión profunda. También consecuencia de la diabetes juvenil. Pero me sorprendió mucho esa oración y la información recibida. Pues ella comía mucho y a veces se enojaba con ella misma, pues el hambre era demasiado, le costaba saciarse. La pregunta que tengo es, ¿existió la posibilidad de alguna obsesión espiritual de alguien que se suicidó? En aquel tiempo yo no conocía la doctrina espírita. Esto es lo que nos dice Licia. Sí, querida. Yo voy a decir algo para ti, pero para todos los hermanos que estamos juntos hoy. Nadie va a suicidarse solo. Nadie. Nosotros no podemos olvidar que cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra edad cronológica en la encarnación actual, somos espíritus de muchos milenios, pero también nadie va solo. ¿Por qué? Porque las ideas suicidas muchas veces pueden como que brotar de nuestro mundo mental personal, pero siempre hay gente con dos aspectos posibles, porque pensamos en suicidio, atraemos gente en el mundo espiritual con las mismas frecuencias y misma calidad de pensamientos e ideas que van a cargar la carga emocional y mental que nosotros ya tenemos cuando estamos lidando con ideas de muerte. Pero también nosotros, en vidas pasadas, nosotros ya nos equivocamos mucho. Nosotros ya hicimos
muchas cosas malas contra otras personas, transgresiones a las leyes de Dios. Mire una otra idea, una joven que tiene, por ejemplo, una cardiopatía congénita o que tiene diabetes tipo 1 infantil, que necesita de insulina a partir de los 8 años para toda la vida. Una persona que tiene, por ejemplo, un problema reumatológico, un problema digestivo desde muy temprano, es siempre kármico. Y cuando hay cosas kármicas, hay gente junto. ¿Por qué? Porque no tuvimos tiempo entre una reencarnación y otra de hacernos por amor todo que debíamos hacer y vamos haciendo con el tiempo para una quitación de deudas kármicas por nuestros errores, en contrario a la felicidad de la gente. Entonces, me gustaría de decir con cariño, pero con una experiencia. Siempre cuando vamos a cuidar de ellos que se fueron por suicidio, hay obsesión. No estaban solos. Muchos de ellos fueron, por ejemplo, combatientes de guerras recientes en Europa. Primera Guerra Mundial, Segunda. Guerra, por ejemplo, en Armenia. Y otros dramas muy serios. Y entonces siempre hay obsesores. Por eso, más una idea, cuando alguien empezar a hablar de suicidio, hay que correr, sí, hay que ir rápido, buscar ayuda en la casa espírita, para que se pueda, por la desobsesión, cuidar de la influencia negativa. Y si no cuidamos, mañana puede ser tarde de más. Pero como la señora habló de su hija, me gustaría de dejar, sea con una de las nuestras hermanas, Rosa, Vale, Jesús, mi dirección, mi WhatsApp, si deseares, para que yo pueda tener los datos de su hija, y yo te prometo que así que sea posible, nosotros vamos a buscar ayuda para ella. Si está bien, gracias a Dios. Si no está, va a estar. Por una intención de cariño, de rescate y de amor. A partir de su, vamos a decir, de su deseo de que pueda tener noticias y pueda su hija estar más bien do que antes. Sí, muchas gracias, Sergio. Sobre todo por esa emoción, ese amor que efectivamente al final es la compasión hecha, ¿no?, hecha acción y que efectivamente tiene efectos y consecuencias en todos. Yo quería preguntarte, nos has hablado de la obsesión de otros, pero en la ideación suicida ¿puede interferir la autoobsesión para llegar a ese hecho, a ese deseo de cesar ya en la vida carnal? Jesús, muy bien. Autoobsesión es una característica aún de mucha gente acá mismo en la tierra. Pero en general, claro que entre obsesión externa y autoobsesión, las dos cosas
caminan juntas. Cuando decimos que es un proceso obsesivo externo, cuando uno o 100 espíritus están con sus cargas mentales, sus pensamientos y sentimientos, para que alguien que tiene a ver con dramas en vidas pasadas entre ellos, conflictos muy serios, siempre hay una predisposición por autoobsesión. Entonces, por ejemplo, trabajando con percentual, en un caso podemos ter 80% de lo más importante del punto de vista de acción externa, pero siempre hay 10, 20% de alguna dificultad que viene del propio encarnado. En otros casos es el opuesto, 80% del propio, 20% que viene externo, pero estos 20% pueden ser lo que va a hacer la diferencia para la muerte. Muchas gracias, Sergio, ¿verdad? No sé si Rosa quería hablar. Bueno, no sé si hay más preguntas, Marta, por el chat, no lo puedo ver, pero si no hay más preguntas, pues cuando Sergio hace la oración, se crea un ambiente muy especial. Yo creo que hoy se ha creado, ¿no? ¿Verdad, Sergio? Y Sí, bueno, sí. yo, si puedes hacer los comentarios finales y luego ya sí que te pediríamos que hicieses una oración para Está bien. para que nos vayamos todos con toda esta paz y todo este conocimiento que has compartido hoy Sí, y poder meditar sobre todo ello. está bien, Rosa. Yo voy de nuevo a invitar con mucho cariño a cada uno que pueda tener tiempo para estar, sea en la oración en portugués a cada día. Lamentablemente, como tenemos 5 horas de diferencia, si empezamos a las 5, en España va a ser 10 horas, ¿no? Pero hay gente que va a dormir más tarde, ¿no? Y una otra cosita es que todas ellas, en español o en portugués, se quedan ahí. Son 1.200 oraciones en estos años y la gente puede cocinar el día siguiente acompañando la oración de ayer. Hay gente que va a manejar su auto escuchando la oración. Hay gente que va a dormir, que cambió, tomaba comprimidos, medicinas, y ahora pone Sergio a hablar de Jesús y duerme mejor que antes. Entonces, es solo una observación y la invitación va a estar siempre de pie. ¿Puedo hacer la oración entonces? Sí, quería Cierre. comentarte, Sergio, que muchas Sí. personas piensan que, bueno, ¿y yo qué soy para hacer una oración, verdad? Pero toda oración hecha de corazón no se pierde en el universo ninguna, ¿verdad, Sergio? Todos somos muy importantes ahí. Sí, Jesús no habería de decir para toda la humanidad recomendando la oración si no fuera algo simple para toda la gente. Jesús no hablaba de una exclusividad para nadie, sobre nadie. Trabajaba por la humanidad, por la cristiandad antes, pero para el futuro, para toda la gente. Entonces, muchas veces basta el silencio, el recuerdo de María de Nazaret, de José de Galilea, de Juan el Bautista, de los apóstoles, de las charlas entre ellos,
dejamos todo de preocupación de nuestra vida personal y vamos a estudiar el Evangelio de Jesús. Tenemos Emmanuel por Francisco Cândido Xavier, con libros tan lindos hablando de el Maestro Jesús, trabajando cada etapa de los evangelios, de los evangelistas, como de Pablo de Tarso, el apóstol de los gentios. Hay tantas cosas hermosas y a veces una lectura puede ser una oración, ¿no?